Señores, yo quiero continuar analizando la situación política dominicana y sobre todo el proceso que está viviendo el Partido Revolucionario Moderno y que ha vivido también el PLD y que está viviendo la Fuerza del Pueblo en su Congreso elector que termina ahora en julio para de alguna manera intentar anticipar lo que puede ocurrir o configurar, ¿verdad?, el escenario político dominicano. Y yo creo que hay un punto de partida que ahora nosotros tenemos que tomar. Y fue las declaraciones del presidente en el día de ayer en la semanal que dijo que se va a enfocar en la unidad de su partido y reiteró que saldrá del poder y que se va a enfocar ahora en trabajar en la unidad de su partido. ¿Y por qué el presidente dice esto? Porque hay una competencia natural que se está generando por la sucesión de su liderazgo. Y esa competencia nosotros la podemos ver manifestada en este tipo de tuit. Miren lo que publicó el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, que es uno de los potenciales precandidatos del PRM y que parece, ¿verdad?, que está siendo, según él, víctima de algunos cuestionamientos. Dice Yayo, ahora dicen que Yayo no va para parte y yo que tenía pensando ir a un par de provincias este fin de semana. Señores, uno en trabajo para que mi amigo y jefe Luis Abinader deje el legado que se merece y esta gente en tiradera. Cabalgamos, vamos. Eso dice Yayo. Y eso, lógicamente, ¿verdad?, es a sus contendores a lo interno del partido, porque hay un proceso de tensión natural que se da de competencia, de sucesión del liderazgo, y cada uno de ellos intentará posicionarse. Por eso tomo como punto de partida lo que dice el presidente de que él se va a enfocar en la unidad de su partido, enviando claramente un mensaje de que va a optar por la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, porque antes de la escogencia del candidato presidencial, el PRM tiene primero que organizar su proceso interno. Y para nadie es un secreto que nadie le va a disputar eso al presidente Abinader, o alguien osaría en cuestionar el liderazgo que él tiene a lo interno de esa organización. Por eso es un clavo pasado, por eso el sueño de el ministro de Cultura, Roberto Salcedo, de que quiere que sueñe con que Abinader sea presidente del PRM, es un sueño, diríamos, muy común entre los PRMistas. Ahora, donde hay una competencia real y donde diríamos que también se van a generar ciertas tensiones es en la Secretaría General. La Secretaría General del PRM genera más interés que la presidencia de ese partido, porque la presidencia ya está definida. Ahora, en el caso de la Secretaría General, comienza a definirse. Y el primer punto clave, la primera derivada que hay que despejar, la primera variable que hay que despejar para la Secretaría General del PRM es una figura que represente al todo, no a una de las partes. Por ejemplo, en ese tuit que expresa Yayo ahí, que está haciendo un cuestionamiento, es una de las partes, es una parte interesada. Pero lo mismo con Carolina Mejía también, es una parte interesada. Alguien que represente a Carolina Mejía se anula por sí mismo de ser secretario general. ¿Por qué? Porque es una parte interesada de este proceso. Pero lo mismo pasa también con David Collado. Alguien que represente los intereses de David Collado se anula para ser secretario general. ¿Por qué? Porque es una parte interesada de ese proceso. Y una parte no puede representar al todo. El todo tiene que representar a cada una de las partes. Por lo tanto, usted decanta entre Alfredo Pacheco, entre Gloria Reyes, entre el señor Salazar y entre Jean Luis Rodríguez, a quién representan cada uno. En el caso, por ejemplo, de Gloria Reyes, ella misma ha planteado que representa a Yayo. Y aunque reúne ciertas condiciones para esa posición, el hecho de decantarse por una de las partes la anula para representar al todo. En el caso de Alfredo Pacheco, es una persona que ha sido por muchos años un político muy veterano, un presidente de la Cámara de Diputados en varias ocasiones. Es una figura que, aunque no se ha decantado por uno de los proyectos presidenciales a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, su imagen no representa frescura ni representa renovación, porque una cosa es la unidad, que es importante para un partido, pero otra cosa también es la renovación.
otras cosas, es representar dentro de una marca partidaria, un producto político, los valores que el mercado electoral está demandando. Porque ¿qué es lo que hace el electorado? Que ve el combo completo. El PRM dio cátedra de eso cuando hizo una renovación completa dentro de su proceso cuando estuvo en oposición. De hecho, cuando se habla de renovación partidaria, por ejemplo, la primera idea que a uno se le ocurre es una renovación completa. Ahora, todo el mundo sabe la figura que tiene, el peso que tiene un presidente en nuestro país. Por ejemplo, miren el PLD. El PLD, el oxígeno que ha mostrado fue porque escogió un secretario general que representa a las nuevas generaciones, con experiencia política, joven, y que puede encabezar una rueda de prensa toda la semana, fijando posiciones de ese partido. Escogió al presidente Medina. ¿Por qué? Porque el presidente es la memoria viva de ese partido, porque al ser el último presidente y al ser el líder de esa organización, representa la obra de gobierno de ese partido, y los presidentes son los que tienen las relaciones más sólidas con los poderes fácticos. Por eso ese proceso tiene que darse en el PRM. El presidente de esa organización, que sin duda está definido, pero un secretario general o una secretaria general que pueda representar los valores que el mercado electoral está demandando para que dentro de esa organización puedan continuar hablando sobre la bandera del cambio. Por eso yo digo que no solamente basta con unificar una organización, sino no debilitarla. No basta con unificar una organización, sino con no debilitarla. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en figuras que han intentado, por ejemplo, Pacheco ha intentado en varias ocasiones alcanzar la principal plaza política y el resultado no ha sido favorable. Sí lo ha jugado importante su liderazgo desde la Cámara de Diputados, pero cuando aspiró a alcalde en varias ocasiones no pudo conquistar la principal plaza de la capital. Y es una figura, reitero, que aunque tiene su trayectoria y tiene su mérito al interno de esa organización, no representa, no, diríamos, no es un interlocutor idóneo frente a las nuevas generaciones. Y yo lo digo también porque esto a todas luces, por ejemplo, lo podemos ver también en otras organizaciones. Por ejemplo, miren el caso de la Fuerza del Pueblo. Ellos tienen como presidente de esa organización a la figura que representa, que tiene la mayor tasa de rechazo, que es el expresidente Leonel Fernández. Pero como secretario general se habla de Peñita, que es una figura completamente, diríamos, que no tiene ninguna representación más allá de las fronteras de la Fuerza del Pueblo en el mercado electoral dominicano. Usted dice, ¿pero por qué es importante? Porque esa posición no es para que de ahí se vaya a otra posición electiva. No, claro que no. Yo no estoy planteando eso. Yo lo que estoy diciendo es que tiene que ser un interlocutor que tenga afinidad con los medios de comunicación, que sea una persona que tenga un rostro que pueda expresarse, dominar los temas nacionales, que pueda asumir y representar ese partido, porque el secretario general es la cara de ese partido en un contexto donde el presidente es la figura que está en la presidencia de esa organización. Y yo quiero compartir con ustedes parte de una entrevista que le hicieron a Jean Luis Rodríguez, que habló y manifestó, diríamos, abiertamente sus aspiraciones a la Secretaría General de esa organización y que resumen parte de su trayectoria y del mensaje de renovación y cambio que desde mi punto de vista es el perfil idóneo que tiene el Partido Revolucionario Moderno para esa posición. Vamos a escucharlo. Tengo 37 años, recién cumplidos. A pesar de mi edad, es bastante dilatado. Porque empecé a los 15 años, son 22 años de un trabajo arduo en la actividad política y pasé de ser presidente de la juventud más joven en el PRD en su momento, fundar la juventud del PRM, fui secretario general de la COPAL Juvenil, que es un organismo regional, fui el representante de todo el continente americano en la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, vicepresidente del partido, uno de los más votados en el año 2018, que participé por primera vez en una convención interna. Éramos 126 candidatos para elegir 21 posiciones y fui el cuarto más votado a nivel nacional. Fui ahora por consenso subsecretario del partido en la boleta única que se construyó junto a José Ignacio Paliza, Carolina Mejía. O sea que venimos con una trayectoria dentro del partido bastante sólida y por eso hemos dicho que en esta oportunidad queremos aspirar a secretario general del partido. O sea, sustituir a Carolina Mejía. Correctamente, no
simplemente por un tema de una aspiración, sino porque creo que puedo contribuir, aportar y seguir apoyando a que mi partido se siga desarrollando. Mírenlo ahí, miren esas declaraciones. Sí, en la X102, un programa de mi querido amigo Fran Olivares y otros jóvenes profesionales que están haciendo un gran trabajo. Fíjense cómo la gente se queda cautiva, ¿verdad? Cuando ve a un joven expresando sus ideas, hablando sobre su trayectoria y reflejando cuál es su pensamiento. Pero no solo se trata de eso, se trata de que sea quien pueda representar esa organización dentro de la Secretaría General, porque, señores, las tensiones que se presentan en un proceso de escogencia de la Asociación del Liderazgo son mayúsculas. Y nadie puede tener rechazo, no puede tener rechazo de ninguno de los presidenciables. Tiene que tener el aval del presidente y estar en sintonía con el tema de la unidad partidaria. Tiene que jugar en ese sentido un rol neutral. Tiene que tener una conexión y frescura con el mercado electoral porque tiene que representar externamente ese partido, así como lo está haciendo en los distintos medios de comunicación ya Luis Rodríguez. Pero hay un elemento quinto que no se me puede quedar. No puede tener el rechazo del segundo líder de esa organización, que es el expresidente Hipólito Mejía, que también representa uno de los factores reales de poder y que él mismo estará en cuerpo y alma empeñado en apoyar a su hija que aspira a la presidencia de la República. Entonces, por eso es que yo digo que ese proceso tiene que darse y para mí es uno de los factores determinantes que pueden vislumbrar o no el éxito de esa organización. Reitero, ya con esto termino. Fíjense el caso de la Fuerza del Pueblo. O sea, en la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, ¿cuál sería lo ideal para la Secretaría General? O una persona que represente lo que Omar Fernández está generando en el mercado electoral. No necesariamente tiene que ser Omar, porque si el papá es presidente no puede ser el hijo secretario general, pero tiene que ser una figura así que pueda inyectar esos aires de frescura y renovación. Y ese ha sido, reitero, parte del éxito, diríamos, dentro del contexto de recomposición que vive el Partido de la Liberación Dominicana, que llevó al PLD con Johnny Pujols como secretario general. La relación que se tiene de esa entidad con los medios de comunicación, con los sectores empresariales, con los distintos sectores que tienen que intermediar un secretario general, es para mí la que representa Jean Luis Rodríguez y la que vimos resumida en ese pensamiento.